This call is now being recorded. Para poder leer el contenido del rollo, entonces primero hay que romper los sellos. Y esta noche vamos a hablar entonces de los 7 sellos. ¿Ya empezaron a ver la diapositiva? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Ya salió la de los sellos. Sí, señora. Esta es la presentación entonces. El tema de esta noche son los 7 sellos que protegen el rollo. Entonces, cuando el cordero empieza a romper los sellos, los versículos 1 y 2 dice, y miré cuando el cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces tenemos aquí el contenido del primer sello es un caballo. Pues esto me está diciendo que lo que está hablando Apocalipsis aquí no es literal, sino que es una figura literaria que se llama personificación. Hay una realidad espiritual, pero está personificada como un jinete en un caballo blanco que tiene un arco y una corona y que salió venciendo y para vencer. Entonces, 3 elementos presentes. Una corona está hablando de que tiene autoridad real. Un arco es un arma de guerra y con esa autoridad y con esa arma de guerra sale venciendo y para vencer. Lo que está diciendo es que este jinete tiene la victoria asegurada. Entonces, por el hecho de que sea un caballo blanco, algunos intérpretes piensan que está refiriéndose al Señor Jesús. Y pues el hecho de que tenga una corona, pues lo toman también como una evidencia de que es el Señor Jesús. Pero lo curioso es que su arma de guerra no es una espada, como lo hemos visto en los capítulos anteriores de Apocalipsis, sino un arco. El arco es un arma de largo alcance. La espada es un arma para combate cuerpo a cuerpo. Entonces, la idea más ajustada a la hermenéutica es que se trate del Evangelio. En Mateo 11:12 dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza contra viento y marea, y la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces, fíjese que si tiene un arma de guerra como el arco, es porque va a enfrentar al enemigo. Y mire, cuando usted toma la decisión de hacerse cristiano, usted crece espiritualmente enfrentando dificultades, enfrentando momentos difíciles. Pero el Señor nos ha dado autoridad. Jesús decía, yo les doy mi autoridad sobre serpientes
serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Entonces, cuando combinamos la autoridad con esta arma de guerra, el arco, pues lo que estamos entendiendo es que esta es la predicación del Evangelio, y la predicación del Evangelio tiene la victoria asegurada. ¿En qué sentido está asegurada la victoria del Evangelio? No en que todas las personas en el mundo se tienen que convertir en cristianos, sino que este Evangelio va a llegar no solamente a todos los países, sino a todos los grupos étnicos en cada país. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, pues la gran mayoría de población somos hispanodescendientes, pero hay muchos otros grupos étnicos en Colombia, aparte de nosotros. Pues inclusive, por ejemplo, los afrocolombianos, no es lo mismo las comunidades afrocolombianas del Pacífico a las del Atlántico. Entonces, por ejemplo, usted no puede comparar las comunidades afrocolombianas del Chocó con la comunidad afrocolombiana de Palenque en Bolívar, por poner un ejemplo. Y no hablemos de las comunidades indígenas. El punto es que el evangelio va a llegar a todos los grupos étnicos. Y lo que ocurre en Colombia ocurre en muchísimos otros países. Por ejemplo, en la Gran Bretaña. En la Gran Bretaña hay por lo menos 5 nacionalidades: ingleses, escoceses, galeses, irlandeses, y hay otros grupos minoritarios, otros grupos raciales minoritarios dentro de Inglaterra, pero usted así, abuelo pájaro, ve 4. En España hay muchos más, y cada grupo étnico en España tiene su idioma. Están los castellanos, los gallegos, los vascos, los catalanes, los valencianos, y todos ellos tienen sus características raciales, tienen su cultura propia, su idioma propio, pero el evangelio va a llegar a todos ellos. Entonces, la victoria segura del evangelio es que, independientemente de las dificultades y de la oposición, el evangelio va a llegar a todos los grupos étnicos del mundo. Cuando se abre los sellos, comienzan los juicios de Dios. Entonces, seguimos leyendo. Si alguien nos puede colaborar leyendo con voz fuerte esta porción desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Alguien que abra su micrófono y nos lea con fuerte voz. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que decía el segundo de los seres vivientes: acércate. Salió entonces un caballo rojizo, y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran, y le dieron una gran espada. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercero de los seres vivientes: acércate. Luego vi un caballo negro. El que lo montaba llevaba una balanza en la mano. Y de en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no subas el precio del aceite ni del vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que decía el cuarto de los seres vivientes: acércate. Después vi un caballo pálido y amarillento. El que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía el representante del reino de la muerte. Y los dos recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo, con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Gracias. Entonces estamos viendo que los primeros 4 sellos corresponden a 4 caballos. El primero es el avance victorioso del evangelio del reino
proclamado por el Señor Jesucristo a través de nosotros, sus siervos. Pero los siguientes 3 caballos ya empiezan a hablar como de plagas, como de juicios. Ya se empieza a complicar la cosa. Y fíjense que nosotros no vamos a ver un tipo montado en un caballo rojo con una espada que pasa corriendo al galope por frente a la puerta de nuestra casa, esparciendo la violencia. Obviamente es una figura literaria porque está describiendo una realidad espiritual. Entonces, cada uno de estos jinetes está representando una realidad espiritual. Entonces, el primero que tenemos de estos 3 caballos de juicio es el caballo rojo. Su jinete lleva una gran espada y dice que viene para traer la guerra y el derramamiento de sangre en todas sus formas. Alguien decía que la historia de la humanidad es la descripción de los diferentes encuentros bélicos de los grupos humanos. Entonces, desde que hay evidencia histórica de lo que ha ocurrido con la humanidad, ha habido derramamiento de sangre, ha habido guerra. Desde Caín y Abel, la historia de la humanidad se ha caracterizado por las guerras, la violencia, el derramamiento de sangre en todas sus formas. Hacia comienzos del siglo XX se había formado una gran liga de naciones que se llamó la Sociedad de Naciones, y el objetivo de la Sociedad de Naciones era que se arreglaran las disputas entre los países de una manera diplomática, aprovechando el foro de discusión que proveía la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones surgió como resultado de la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial. Y muchos políticos e historiadores llamaron a la Primera Guerra Mundial la guerra que iba a poner fin a todas las guerras. El problema es que la Primera Guerra Mundial sembró más guerras, porque no había terminado la Primera Guerra Mundial cuando ya había estallado la guerra entre Rusia, la Rusia bolchevique, y Polonia. Entonces hubo una serie de guerras para tratar de contener la expansión de los bolcheviques rusos. Vino la Segunda Guerra Mundial, mucho más terrible que la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y en 1950 ya estábamos en la Guerra de Corea. Una guerra mucho más corta, pero terriblemente sangrienta. Y pues todavía no se habían apagado las cenizas de la Guerra de Corea cuando se iniciaron las guerras en Indochina, las guerrillas comunistas en contra de las posesiones coloniales de Francia en el sureste asiático. Y pues Francia sabiamente escogió retirarse de allá y los norteamericanos decidieron meterse en Vietnam, y esa fue otra gran sangría. Y hemos visto como cada vez, en vez de disminuir la violencia, disminuir las guerras, aumentan las guerras. Y no solamente aumentan las guerras, sino que al interior de los países hay violencia y hay derramamiento de sangre por diferentes razones. Aquí en Colombia coloquialmente se dice que matamos gente por verla hacer gestos. Mi papá decía que aquí en Colombia se mata gente por menos que un cigarrillo. Y sí, si usted se roba al otro allá en la avenida, de pronto el otro lo alcanza, le atraviesa el carro y le pega 3 tiros y se va. Entonces vemos el movimiento de este caballo rojo que recorre el mundo trayendo la guerra y el derramamiento de sangre.
El tercer sello es un caballo negro y su jinete lleva una balanza. La balanza está hablando de que va a haber escasez, pero que no va a haber hambruna. Pero lo curioso es que va a haber escasez de los productos básicos. El versículo dice que con el salario de un día, a duras penas se va a poder comprar una medida de trigo o 3 medidas de cebada. Como quien dice que vamos a llegar al punto en que el trabajo escasamente va a alcanzar para comer básicamente. Y lo curioso es que dice, no toques el vino y el aceite. Pues el vino y el aceite era un poquito más costoso. Y si nosotros vemos hoy en día los productos básicos de la canasta familiar se han encarecido muchísimo, pero hay ciertos productos de lujo que son costosos, pero mantienen una relativa estabilidad en sus precios. El caso es que la capacidad de compra del dinero es cada vez menor. Los precios son más altos y menos accesibles a la gran mayoría de la población. Entonces, nosotros aquí en Colombia decimos que nos tocó apretarnos el cinturón, pero la Biblia está hablando de esta situación hace 2000 años prácticamente. Entonces no debería tomarnos por sorpresa. Pero ya vimos en la anterior sesión de que nosotros tenemos el sello de Dios, que es su Espíritu Santo, y no debemos ver las cosas como las ve el mundo, sino que con la ayuda del Espíritu Santo debemos ver las cosas como las ve Dios. Dios se ha revelado a nosotros como el proveedor. Entonces, aunque las noticias económicas no sean para nada halagüeñas, para nada positivas, nosotros no debemos mirar eso, sino que debemos mirar a nuestro Dios, porque Él es el proveedor. Y Dios está por encima de todas estas circunstancias. Y Él tiene cuidado de nosotros. Eso ha sido algo que se enfatizó mucho en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de este libro. El cuarto sello es un jinete pálido y va seguido por el Hades o por la muerte. Entonces se está hablando de que se van a presentar desastres como hambrunas, pestes, animales salvajes y van a haber mortandades. Va a morir mucha gente, pero dice que solo va a afectar a la cuarta parte de la población. Es decir, estas hambrunas, estas pestes, estas muertes por animales salvajes no van a tener un alcance universal y total, sino que es muy limitado, muy localizado. Dice que solamente sobre la cuarta parte de la población. Eso no quiere decir que van a morir 1.25 mil millones de habitantes. No quiere decir eso. Cuarta parte quiere decir que el alcance de este caballo es limitado. No va a tener una extensión mundial. Es limitado. Hay hambrunas en todas partes, pero fíjese que aquí en Colombia, que siempre ha habido pobreza, pero no había hambre, ahora además de pobreza hay hambre, pero no es un hambre generalizada. Es un hambre muy localizada y la gran mayoría de la población, pues aunque tiene limitaciones, no sufre de hambre. Entonces, estos 4 sellos son los famosísimos 4 jinetes del Apocalipsis. Y como ustedes se dan cuenta, están representados en forma de caballos con unos jinetes muy particulares, pero está hablando de unas realidades espirituales
que están afectando la historia de la humanidad. En el caso del segundo, tercer y cuarto jinete, pues estamos viendo que estos jinetes tienen mucho que ver con el reino de las tinieblas. Es decir, con el accionar de Satanás y su reino de tinieblas sobre la historia de la humanidad. Jesús en Juan 10:10 decía que el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para traernos vida y una vida abundante. Entonces, el Apocalipsis nos está previniendo acerca de lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en la historia de la humanidad, pero no para que nos asustemos, sino para que nos acordemos de que hay que mirar a Dios y no a la realidad que nos rodea. Porque Dios es el que tiene control de todas las cosas, Dios tiene control de la iglesia y por lo tanto Él tiene el control de las circunstancias que rodean las vidas de cada uno de nosotros. Entonces, no es para asustarse, sino para fortalecer la decisión que hemos tomado de poner nuestras vidas en las manos de Dios. El quinto sello habla de las almas de los mártires y dice que en el pie del altar, y pues aquí se supone que es el altar de los sacrificios, estaban las almas de los mártires pidiendo venganza. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, si nosotros como iglesia asumimos la misión que nos corresponde de anunciar el evangelio del reino instituido por el Señor Jesucristo, va a haber oposición y muy seguramente habrá martirio. Hay gente que muere por su testimonio como cristianos. Pero eso no quiere decir que Dios no sabía que eso iba a ocurrir. Dios tiene el control de las cosas. Y recuerdan en los mensajes a las iglesias que Jesús le decía, no recuerdo ahorita a qué iglesia, pero a una de las 7 iglesias Jesús le decía, mire, no le tengan miedo al martirio y a la persecución, porque Satanás lo más que puede hacer es quitarnos la vida física, pero la verdadera vida que está en Dios no nos la puede quitar. Es el altar de los sacrificios, porque cuando se sacrificaban los corderos, tanto por el pecado como por paz con Dios, una parte de la sangre del cordero se regaba en la base del altar en derredor. Entonces, como la sangre del cordero, la víctima inocente, era rociada en la base del altar, pues es fácil entender que el hecho de que las almas de los mártires estén hablando desde la base del altar, pues quiere decir que su sangre fue derramada como un sacrificio agradable a Dios. Eso no quiere decir que Dios se alegre o tenga satisfacción con sacrificios de sangre humana, pero sí, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que independientemente de las circunstancias, sus hijos, su pueblo, toma la decisión de obedecerle, no importa las consecuencias. Y a nosotros no nos importan las consecuencias porque sabemos que todo está bajo el cuidado y el control de Dios. Entonces, puede ser que las amenazas que tengamos por ser cristianos sean grandes, pero Dios no es ajeno a eso y esa situación, por más que me cueste la vida física, no se sale del control de las manos de Dios.
La vida eterna al lado de Dios ya la tengo en Cristo Jesús. Y eso es lo importante. Morir no quiere decir dejar de existir. Recuerden que morir quiere decir separación. Y la muerte física lo único que está diciendo es que se separó la parte física de la parte no física de mi ser. Eso es todo. Cuando un creyente muere, cierra los ojos en este mundo, pero ahí mismo los está abriendo en la presencia de Jesús. Es un paso que puede ser impresionante. Pero cuando un creyente va a morir, ahí está Jesús para ayudarle a dar ese paso. Cuando nosotros abrimos los ojos al otro lado, lo primero que vamos a ver es que Jesús viene con sus ángeles a recogernos. Entonces, ¿cuál es el temor a la muerte? Recuerden que nosotros estamos muertos para el mundo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Bueno, viene el sexto sello. Y pues este sexto sello habla de cataclismos naturales y habla de crisis social, de crisis económica y crisis política. Todo esto está presentado en un lenguaje figurado. Y si ustedes se dan cuenta, la Biblia ya lo había anunciado antes. Entonces yo le voy a pedir el favor a varias personas que nos lean cada una de las citas que están a continuación. Entonces, una persona que por favor lea Mateo 24:29, otra persona Joel 2:31, otra persona Isaías 13:10, otra persona Isaías 34:4 y otra persona Jeremías 4:23 al 28. Entonces, si alguien nos puede ayudar leyendo Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si ustedes se dan cuenta, esa descripción que hace Jesús es muy parecida a la descripción que hace Juan. Joel 2:31, por favor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué está anunciando o qué está diciendo Joel ahí? Que los fenómenos celestiales, los fenómenos celestes, están anunciando el día del Señor o el día de Jehová. Isaías 13:10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ajá. Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerán todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Entonces, en Isaías vemos que también se está hablando de que van a ocurrir cosas en el cielo, digamos, astronómico, pero esa es una figura literaria para describir
lo terrible, lo impresionante que va a ser el día del Señor. Jeremías 4, 23 al 28. Miré a la tierra, miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Pues fíjense que ahí está utilizando una figura literaria que es la exageración. Dice que todas las ciudades, pues en realidad no va a ser 100% de ciudades destruidas. Lo que está diciendo es que el día del Señor, es decir, cuando Dios intervenga de una manera visible y final o definitiva en la historia de la humanidad, ese día va a ser un día terrible, impresionante. Es algo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, como para tratar de que las personas se formen la idea de que va a ser algo que se sale definitivamente de la rutina y que va a ser impactante, impresionante, los escritores bíblicos utilizan como figura literaria los acontecimientos en el cielo astronómico. Entonces se meten con el sol, con la luna, con las estrellas. Dicen que el cielo se va a enrollar como un pergamino. Pues nosotros sabemos que el cielo no es un pergamino y pues no se podría enrollar así. Pero vuelvo y digo, es una figura literaria. Cuando Isaías dice que se va a enrollar como un pergamino, pues él no está hablando como astrónomo, está hablando como profeta, es decir, como alguien que está declarando las palabras de Dios. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo entonces este sexto sello? Nos dice que el siguiente evento que va a ocurrir es el día del Señor. Es curioso, estamos viendo que todo esto es lenguaje figurado. Pero en el 2017, en el 2018 y en este año han ocurrido unos eclipses en donde se ha visto la luna roja. Pero fue particular el 2017 porque en el 2017 hubo 4 lunas rojas. Entonces, inclusive un pastor tan reconocido y tan respetable como Armando Alducín llegó a decir que el rapto de la iglesia y la venida no visible del Señor Jesús iba a ocurrir en septiembre de 2017 porque ese era el mes en que iba a ocurrir la 4ª luna de sangre. Y pues el Señor no vino, no ocurrió el rapto, no se acabó el mundo, todo sigue igual. Y eso se debió a un error de hermenéutica. Aquí se está hablando del lenguaje figurado, es decir, una figura literaria y no una descripción literal. Las palabras de este sello o de estos sellos no se deben tomar en el sentido literal, sino hay que entenderlas como figuras literarias que están representando una realidad, en este caso, una realidad espiritual. ¿Qué esperaría uno? Que el séptimo sello sea el fin del mundo, ¿no es cierto? Pero no hay séptimo sello. Si usted lee Apocalipsis, por ningún lado le describe el contenido del séptimo sello.
Para cada uno de los 6 sellos anteriores se describió un contenido, pero el séptimo ni siquiera lo mencionan. Se termina de describir el sexto sello y se abre otro paréntesis en Apocalipsis. Cuando se rompe el séptimo sello, no se acaba el mundo, sino que empieza un paréntesis. Y aquí viene algo importante. Viene en el paréntesis, viene la descripción de 2 multitudes. La de los 144,000 y la de la multitud incontable. Para algunos intérpretes, los 144,000 son judíos. Es decir, que se van a salvar 144,000, porque ahí dice que son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Y que la multitud incontable son los creyentes gentiles. Pero hay algunas dificultades con entender los 144,000 como las tribus raciales de Israel, porque en realidad hoy en día es muy difícil, por no decir imposible, que un israelita pueda acreditar a qué tribu pertenecía. Pues normalmente los judíos van a pertenecer a la tribu de Judá, pero recuerden que las 2 tribus que se quedaron fieles a los reyes descendientes de David fueron las tribus de Judá y Benjamín. Así es de que los judíos pues son la mezcla de esas 2 tribus con integrantes de algunos miembros de las otras 10 tribus que antes de la deportación a Siria se fueron al reino de Judá en el sur. Y pues hoy en día están mezclados, se perdieron las genealogías y ya no se puede determinar cada israelita a qué tribu pertenece. Por eso se les llama de manera pues genérica judíos, porque todos estaban en el territorio de la tribu de Judá, pero ya no se pueden discriminar por tribus. Y lo segundo es que los nombres de las tribus, como los menciona Juan, no corresponden con las tribus mencionadas en el Pentateuco. Hay una variante. ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, miremos qué es lo que está diciendo la Biblia. Dice, después de esto, vi 4 ángeles que estaban de pie. Cada uno de ellos miraba a uno de los 4 puntos cardinales. Estaban deteniendo al viento para que no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Estos 4 ángeles habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Vi también a otro ángel que venía del oriente, el cual tenía el sello del Dios que vive para siempre. Con ese mismo sello debía marcar a todos los que pertenecen a Dios para protegerlos. Ese ángel les gritó con fuerte voz a los otros 4. No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos marcado en la frente a los que sirven a nuestro Dios. Luego oí que se mencionaban a las 12 tribus de Israel, es decir, a Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Cuál es el chiste? Que José nunca se nombra como tribu, siempre se nombran Efraín y Manasés. La media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Pero aquí está nombrando a José. Dice, de cada una de las 12 tribus fueron marcados 12,000, es decir, un total de 144,000. Yo les decía que en Apocalipsis los números son importantes y 12 siempre se refiere al pueblo de Dios. 12 es el número que identifica al pueblo de Dios. De cada una de las 12 tribus se marcaron 12,000.
Entonces, ahora viene la segunda multitud. Después de esto, vi a mucha gente de todos los países, de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y gritaban con fuerte voz: Nos ha salvado nuestro Dios que está sentado en el trono y también el Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Ellos se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo: Alabemos a nuestro Dios, así sea. Admiremos su fama y sabiduría, su poder y fortaleza. Demos a nuestro Dios gracias y honor por siempre. Así sea. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿Quiénes son los que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Yo le respondí: Señor, usted lo sabe. Y él me dijo: son los que no murieron durante el tiempo de gran sufrimiento que hubo en la tierra. Ahí quedó un error. Son los que murieron durante el tiempo de gran sufrimiento que hubo en la tierra. Ellos confiaron en Dios y Él les perdonó sus pecados por medio de la muerte del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. Dios estará con ellos y los protegerá. Entonces, aquí vemos 3 elementos. Primero, hay 4 ángeles en cada una de las puntas de la tierra. Aquí Juan utiliza nuevamente una figura literaria, habla de una tierra plana y cuadrada. Y en cada una de las puntas de la tierra hay unos ángeles que tienen poder para traer juicios sobre toda la tierra. Fíjense que en los sellos habían en algunos casos limitaciones, pero aquí dice que tienen poder para afectar a toda la tierra en la esfera que les corresponde. El 4 tiene que ver con el planeta Tierra. Es decir, vienen plagas que van a afectar, plagas espirituales que van a afectar a toda la tierra. Aparecen las 2 multitudes, los 144,000. Pues 144,000 matemáticamente viene de multiplicar 12 por 12 por 1000. Entonces, tenemos las 12 tribus del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, y 1000 está diciendo que el pueblo de Dios es una gran cantidad. A continuación se describe la multitud incontable. Entonces lo que estamos viendo es que los 144,000 son equivalentes de la segunda multitud incontable. Son 2 formas de describir el pueblo de Dios. La primera está diciendo que incluye a los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y en el segundo está diciendo que todos están juntos y que son una multitud incontable, que es la idea que transmite el 1000. Una mala interpretación, la interpretación literal de los 144,000, dio origen a una secta que son los testigos de Jehová. Y fíjese que el contexto me está diciendo que no se puede tomar literalmente, sino que se toma en sentido figurado. Las multitudes son selladas. Y dice que el ángel selló a toda esta gente en la frente. ¿Usted hace parte del pueblo de Dios? Si su respuesta fue sí,
¿Ya se miró la frente? A ver si tiene ahí el sello de Dios. Si no lo tiene, debería preocuparse. Bueno, estamos viendo de que esto del sello es nuevamente un lenguaje literario. El hecho de que este ángel ponga un sello está hablando de una realidad espiritual. Y si usted compara esta porción con Primera de Corintios, pues Primera de Corintios nos enseña que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué sellados en la frente? Porque el Espíritu Santo cambia por medio de su palabra nuestra forma de pensar. Y eso nos hace diferentes y nos separa del resto de los seres humanos. Entonces, el ángel dice, no hagan daño. Eso refuerza la idea de que el sello tiene que ver con protección. Estas plagas no pueden ocurrir hasta que el pueblo de Dios no esté sellado, es decir, esté separado, para que lo que van a hacer estos 4 ángeles de juicio no lo vayan a afectar a él. Entonces, aquí se empieza a configurar una idea que hay que tener siempre presente en Apocalipsis. En Apocalipsis van a venir unas plagas terribles, pero esas plagas son espirituales y no van a tocar al pueblo de Dios. Eso no lo toca a usted, porque son plagas espirituales que son traídas por demonios y los demonios no lo pueden tocar a usted porque usted está bajo la protección de Dios. Entonces, fíjese que nosotros estamos bajo la cobertura del gran rey. No debería preocuparnos para nada lo que está ocurriendo. Es terrible. Y si ustedes se dan cuenta, la gente está asustada. Usted va a las oficinas y los que tienen que ir a las oficinas o a los lugares de trabajo están asustados. Hay personas que no reciben a nadie en su casa porque están muertos del susto con esto del coronavirus. Y yo vuelvo a preguntar, bueno, nosotros tenemos una protección especial de Dios. Pero, ¿y si me llegara a dar coronavirus y me muero por el coronavirus? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el susto? Automáticamente yo voy a pasar a la presencia de Jesús, a ser consolado y a descansar con Él. ¿Cuál es el problema? Ahora, si usted no sabe qué va a pasar después de que cierre los ojos y lo metan entre un cajón, ahí sí tiene por qué estar preocupado, porque no sabe qué va a pasar con usted. Y normalmente la gente siempre piensa lo peor. Entonces, estos libros como Apocalipsis, así como los demás escritos de los profetas, se escribieron no para asustarnos, sino para decirnos, mire, las cosas son así, así y así, para que no lo tomen por sorpresa y para que usted tome la decisión de mirar a Dios en vez de mirar las circunstancias.
Si usted se pone a ver los noticieros de televisión, a leer la prensa, eso le hablan de una cantidad de cosas. Si usted se mete a las redes sociales, sí que peor, porque en las redes sociales salen los que dicen que la pandemia es un engaño y otros que dicen que la pandemia es terrible, que nos han ocultado las cifras, que la cantidad de gente que se ha muerto aquí en Colombia es mayor de la que reconocen, que el cartel del COVID-19, una cantidad de cosas. Y fíjate que si usted se pone a leer eso, al final no sabe qué creer. Pero mire, en lo único que usted puede tener confianza, lo único que usted puede creer con absoluta confianza es lo que Dios ha dicho. Y cuando usted ve que las circunstancias son de incertidumbre, de temor, de sentirse con el agua más arriba del cuello, de que es más, usted se está ahogando, pues no es para que usted se, digamos, se dé por vencido, es para que usted mire a Dios. Y Dios se va a encargar de su vida. La vida de cada creyente es preciosa, es valiosa a los ojos de Dios. La vida de cada uno de ustedes vale lo que vale la vida de Jesucristo para el Padre. Entonces, no se afanen, no se preocupen. Apocalipsis es un mensaje de consuelo y esperanza. No tenga miedo. Todas las cosas están en las manos de Jesús. Nada se sale de su vigilancia y de su control. Ni siquiera la pandemia del coronavirus. Sea como sea que se haya originado, esto no toma a Dios por sorpresa. Fíjese que Dios anunció hace 2000 años pestes. Pero, por ejemplo, esto del coronavirus no es la única peste. Hacia mediados del siglo XX, la medicina anunció orgullosamente la erradicación del tifo, la erradicación de la viruela, la erradicación de la tuberculosis y enfermedades como el sarampión, poliomielitis, estaban muy controladas, tanto que era muy raro que alguien le diera sarampión y que le diera polio, pues era un descuido. Y ya no eran esas epidemias arrasadoras de sarampión, de polio, de tosferina, porque con los esquemas de vacunación, pues la gente había sido inmunizada. Con la aparición y diversificación de los antibióticos, pues la tuberculosis dejó de ser el coco. El tifo, pues yo creo que usted, de pronto aquí hay personas que es la primera vez que oyen de una enfermedad llamada tifo o de una enfermedad llamada viruela. Pero si ustedes se dan cuenta, la tuberculosis regresó y ya los antibióticos convencionales no le hacen nada. Para que le apliquen a usted un tratamiento contra la tuberculosis, usted tiene que estar hospitalizado, porque el antibiótico que le van a dar, los médicos no lo van a quemar comercializándolo en las droguerías. Las droguerías se encargaron de tirarse muchísimos antibióticos, empezando por la penicilina. Si a usted le da gripa, va a la droguería, le venden un matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Un analgésico y un antibiótico. Entonces, normalmente era acetaminofén con ambramicina. Se ha generado tanta resistencia de las bacterias a la ambramicina que hoy en día ya no se usa la ambramicina. ¿Sí? Entonces empezaron con la eritromicina. Ahora la eritromicina la manejan únicamente los hospitales. Ya es difícil conseguir eritromicina en una
Droguería. Entonces, ahora, ¿cómo es el matrimonio? Ampicilina de 500 con acetaminofén. Si usted tiene gripa, la gripa es producida por un virus y el antibiótico no le hace nada. Un virus es una partícula que está en el límite de la materia viva y la materia muerta. ¿Por qué? Un virus no tiene organelos, no tiene procesos fisiológicos. Cuando está dentro de una célula viva, solo tiene algo en común con la célula viva, la capacidad para reproducirse. Pero para reproducirse el virus necesita el núcleo de la célula viva. Si usted saca el virus de un tejido vivo, lo que va a ver es una sustancia blanca cristalina como el azúcar o la sal. Así ve usted un virus fuera de un tejido vivo. Y se comporta como el azúcar, como la sal, es decir, una sustancia química. ¿Qué es un virus? Un virus es un pedazo de cadena de ARN en la gran mayoría de los casos y ADN en algunos casos. Los virus que tienen ADN se llaman adenovirus. Y ese material genético está protegido por una proteína. Eso es un virus. Entonces un antibiótico no le hace nada. Pero a una bacteria sí. Dependiendo del antibiótico, va a actuar sobre las mitocondrias, va a actuar sobre el retículo endoplasmático, sobre alguno de los organelos de la bacteria. Pero un virus no tiene eso. Entonces no tome antibióticos con los virus. Pero todo esto ha servido para que muchas infecciones bacterianas que habían sido prácticamente erradicadas hayan vuelto hoy en día de una manera casi que incontrolable. Hay gente que va a las droguerías con esas gripas bravas que, mejor dicho, le duele hasta el pelo y fiebre, y se mandan a aplicar Pembeca de 1.200.000, es decir, una penicilina. ¿Sabe qué hace la penicilina? Baja la población de células de su sistema inmunológico. Usted le está ayudando al virus con un antibiótico. Pero, vuelvo y digo, hace 2000 años se estaba hablando de plagas, de enfermedades. Y pues sí, hace siglos, pues de manera recurrente aparecían pandemias de peste bubónica que eso mataban hasta el gato. Y otras epidemias y pandemias. Eso lo ha habido siempre. La violencia la ha habido siempre. El punto, todo esto aparece ¿en dónde? En los sellos. Los sellos son la condición. Romper los sellos y liberar estas plagas es la condición para conocer el contenido del libro que le entregó el que estaba sentado en el trono al Cordero. Entonces, Jesús decía, mire, cuando ustedes vean que ocurran estas cosas, el fin no va a llegar ahí mismo. Esto es simplemente el principio de dolores. Cuando una mujer está embarazada y le empiezan las contracciones, no quiere decir que el bebé va a nacer ahí mismo. ¿Cómo se sabe que el bebé ya va a nacer? Porque el dolor de las contracciones es cada vez más fuerte y las contracciones son cada vez más seguidas. No sé si... sí, Ibel está por ahí. Entonces, le preguntamos a Ibel, ¿cómo se sabe que un bebé va a nacer? A ver, Ibel, cuéntanos.
Sí, así es efectivamente cuando ya te estás separando, las contracciones son más duras, más seguidas y más intensas. Pero ya después de que nace el bebé, ya se olvida el dolor. Ya el llanto del bebé y la hormona oxitocina hace que todo se olvide. Ya se llena de hormona de amor. Bueno, pues en el caso de nosotros, los creyentes, pues tendremos que ver cómo ocurre todo esto, que no va a ser fácil. Eso tiende a asustarlo a uno. Pero mire, va a llegar el momento en que cuando todo esto pase, se olvidó el dolor, porque estaremos disfrutando de la eternidad con Dios. Y ya no hay nada que tenga que ver con el pecado. ¿Sí? Entonces, en algún momento, todo esto va a pasar, va a desaparecer. Y esto no quiere decir que el final llega ya. Lo que nos está indicando es que ahora se va a abrir el libro. Esta es la preparación. ¿Sí? Y lo que estamos viendo es que todos estos dolores ahora son más fuertes y más seguidos. Pero ¿qué decía Jesús? Vea, en el mundo ustedes van a tener dificultades y aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y con esas palabras de Jesús, yo termino la sesión de esta noche. Pues no sé si alguien quiera hacer algún comentario, nos quiera contar algún testimonio o quiera hacer alguna pregunta. Entonces pueden abrir sus cámaras, pueden abrir sus micrófonos. Hermano, quería hacer una preguntita. Escuchando toda la información de esta noche, quería saber si la salvación se puede perder. Pues eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando esta noche. Pero la pregunta es, ¿en dónde está puesta su confianza? En Dios. La salvación es por fe, no es por obras. Sí. Si usted confía en que lo que Jesús hizo resolvió su problema del pecado, usted es salvo. ¿Sí? Abraham le creyó a Dios y Dios lo declaró justo. Usted le cree a Jesucristo y Dios la declara justa. Y mientras usted confíe en que lo que Jesús hizo fue suficiente para resolver su problema del pecado, usted es justa. Eso es fe. Fe es confiar. ¿Confiar en qué? En lo que Dios ya dijo. Pero si usted toma la decisión de no seguir confiando, ¿Dios le quita la salvación? No, la salvación está ahí. Es como cuando usted le dan un regalo, usted lo coge en la mano y de pronto va y lo pone en la mesa, lo dejó ahí y se fue. Es su decisión. Pero el versículo que dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia, ¿no tiene referencia con poder perder la salvación? Dice que donde abunda el pecado. No, eso no tiene nada que ver con eso. Bueno. Lo que está diciendo es que aunque había pecado en el mundo y un pecado creciente, Dios decidió tener misericordia de nosotros y envió a Jesucristo. Eso es lo que Bien. Quiere decir. Bien. Sí, aunque pues no era el tema de esta noche, pero bueno, pues espero que la duda haya quedado resuelta. Sí. Siempre es bueno volver a repasar los fundamentos de la salvación. Eso es algo que a mí siempre me encanta. No, me gusta muchísimo, en serio, escuchar de eso. Me encanta. Siempre, siempre, siempre. Lo que pasó en esa cruz es, no sé, es algo que simplemente no pierde vigencia en el ámbito cristiano. Es hermoso. Es hermoso. Pues de pronto, redondeando un poquito la respuesta, mire, lo que nosotros hagamos no determina la salvación. La salvación la determina lo que nosotros decidimos creer. Ahora,
Toda decisión que nosotros tomamos trae unas consecuencias. Si mi decisión con Dios es firme, eso va a producir un cambio en mi vida. Y ese cambio se va a traducir en obras. Fíjese que aquí hablábamos de que el ángel ponía sello en la frente del pueblo de Dios. ¿Sí? El ángel colocaba su sello en la frente de los creyentes. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios llega a mi mente, llega a mi corazón, cambia mi forma de pensar. Y eso no es lavado de cerebro. El Espíritu Santo crea convicciones en mi vida. Jesús decía, mis palabras son espíritu y son vida. Y en Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante, más afilada que toda espada de dos filos. Una espada de dos filos puede llegar hasta sus huesos y romper el hueso y separarlo y sacar el tuétano. Pero la palabra de Dios llega más profundo que una espada de dos filos. Llega hasta el espíritu del hombre y saca a la luz sus verdaderas intenciones. Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, eso va cambiando mi forma de pensar. Y cuando cambia mi forma de pensar, cambia mi comportamiento. Las obras son el resultado de la salvación, la consecuencia de la salvación. Pero mucha gente piensa que hay que hacer obras para poder ser salvo, que yo tengo que impresionar a Dios haciendo cosas. Mire, lo único que impresiona a Dios es la obediencia. Pero para que usted pueda obedecer la palabra necesita el Espíritu Santo, necesita la salvación. Profe, Señora, bueno, vea, si yo, es que la pregunta es, ¿la salvación se puede perder sí o no? Pero le voy a dar un ejemplo para que usted me diga sí y para que me diga no. Si yo soy una cristiana que he recibido a Cristo en mi corazón y he caminado durante 5, 6, 7 años perfectamente, buscando todo, alineándome a las cosas de Dios, y en el 7º año me desboco al pecado, ya no quiero saber nada de Dios, me vuelvo criminal, y a los 10 años me muero. ¿Pierdo la salvación o no? bueno, digamos que usted es cristiana y cometió acto de adulterio. En ese momento muere. ¿A dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? No me arrepentí, o sea, me desboqué, me fui al pecado. Usted no se confesó con el cura, no le pidió consejería al pastor, no le dijo nada a su líder en la iglesia, se murió con eso. ¿Salva o no salva? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Bueno, no. usted tiene la idea de que la salvación es por obras. Pero yo no puedo entender cómo yo digo, si yo me alcanzo a arrepentir de ese poco de pecados que hice después de haber llevado una vida alineada, me volví una criminal y no me alcancé a arrepentir de esa criminalidad que llevé después de los años de haber sido cristiana, no me alcancé a arrepentir. Yo no creo que tenga la salvación. ¿Su criminalidad son pecados mortales o veniales? Eso es de la Iglesia Católica. Es que ese es el punto. El enfoque que ustedes le están dando es el enfoque de salvación por obras. Yo les estoy diciendo, mire, hay mucha gente que hace la oración de fe, va a la iglesia, paga los diezmos, ¿sí? Pero no tienen una relación con Jesucristo. Cuando usted tiene una relación personal con Jesucristo, eso le cambia la vida.
eso le cambia la vida. Pero yo estoy hablando de algo Yo le muy estoy específico. diciendo una cosa, no todos los que van a la iglesia son cristianos. ¿Qué es lo que define a un cristiano? ¿Las obras? No, la relación con Dios. De esa relación viene como consecuencia las obras. Ahora, Juan decía una cosa, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando usted está en una relación con Dios por medio de Jesucristo, usted va a caer. Pero si la relación está ahí, el Espíritu Santo se lo va a mostrar. Y usted va a terminar diciéndole a Dios, Dios, le embarré. Un hombre conforme al corazón de Dios, David, cometió adulterio, asesinato y hasta perjurio. ¿Sí? Y el Espíritu Santo empezó a decirle, oiga, mano, arregle. Y David se hizo el loco. Duró 1 año. Y nada de nada. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Le mandó al profeta Natán. Y por medio del profeta Natán, Dios lo sacudió y él se arrepintió. Pero se arrepintió. Pero mire, cometió adulterio y cometió asesinato. Pero se arrepintió. E hizo otras cosas, pero es que había una relación con Dios. Vuelvo y le digo, el hecho de que usted vaya a la iglesia no le garantizó nada. El hecho de que usted haya hecho una oración de entrega no le garantizó nada. No. Lo único que le garantiza a usted algo es una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si usted estaba yendo a la iglesia toda juiciosa y de pronto se alocó, pues, dejó la relación. ¿qué pensaría uno? O que nunca hubo relación. Entonces sí se pierde. O nunca hubo claro. salvación. Sí. Ah, eso era. Sí, pero eso es del curso de Romanos y eso lo tocamos en Romanos. Ahorita estábamos en Apocalipsis. Pues me imagino que les quedó claro Apocalipsis y tanto que me preocuparon fue por Romanos. ¿Sí? ¿me escuchas? Y pues ahí que ve uno que hay influencia de la doctrina tradicional católica romana, pero muy seguramente también han estado expuestos a los conceptos calvinistas reformados. Es que la vez pasada alguien me dijo, Nirsa, que la salvación no se pierde. Yo le dije, pero ¿cómo no se va a perder si usted deja una vida con Dios y se lanza al pecado y se mueve dentro del pecado y del pecado y el pecado y se murió y no se arrepintió? ¿Cómo va a decir usted que no la va a perder? Es por eso que yo pregunto, o sea, yo entiendo pero no la pierde, que la salvación es por gracia. No la yo pierde por las embarradas que hizo, la pierde porque usted dejó de confiar en Dios. Cuando usted dejó de confiar en Dios, cambió su comportamiento. El punto no son las obras, el punto es su relación con Dios. Eso, sí, el punto no son las obras, eso está claro. Bueno, ese es el punto. Otra pregunta. ¿Puedo? Siga. Siga. Hermano, por acá su merced dijo que nosotros no éramos tocados por los demonios. Pero en la clase pasada, en el crecimiento 3, vimos el libro de Rompiendo las Cadenas y ahí nos enseñaron de que los creyentes, los cristianos, sí podemos ser tocados por los demonios o influenciados. Aquí estamos hablando de unos demonios que traen unos juicios. Los juicios que traen esos demonios no nos tocan a nosotros. Los demonios de los juicios. Sí. Ya. Pero
¿Cuáles demonios? Yo me estoy refiriendo a los demonios asociados al contenido de los sellos. Ya. Los demonios son las plagas que van a venir ahí. Esas son las realidades espirituales. Pestes, animales salvajes, todo esto. ¿Esos son los demonios? Sí. Y hoy tenemos problemas con los animales porque estamos en un mundo contaminado por el pecado. Porque antes de eso los leones no se nos echaban encima. Antes de la caída no había problemas con los leones, ni con los cocodrilos. Pero eso, que un cocodrilo lo ataque a uno, que un león lo ataque a uno, es una consecuencia del pecado. Pero hay unos demonios que influencian en nuestra mente, como la depresión, el estrés, y otros que influencian en nuestra psiquis. Entonces esos demonios también andan por aquí todavía. Pero esos son demonios eso es más demonios de incredulidad, porque si usted está estresado es porque usted no confía en Dios. O no cree que Dios puede ayudarle con la situación que lo tiene estresado. Y sí, ese es un ataque demoníaco. Pero eso no es lo que está hablando, eso no es lo que estaban hablando los sellos. Ah, sí. Entonces fíjese que son dos cosas diferentes. Bueno, pero igual son demonios. Sí, pero no están haciendo la misma función. Aquí tenemos una protección especial de los ataques escatológicos. Es decir, de lo que tiene que ver con la llegada del fin del mundo. Creo que Fernando iba a decir algo. Sí, no hay ninguna forma de vivir la vida para nosotros los seres humanos que nos lleve al cielo. No existe. Si fuera así, Jesucristo no hubiera tenido que venir a morir en la cruz por nosotros. Correcto. El que piense en eso está altamente equivocado, confundido y le está quitando los méritos al verdadero Salvador de nuestra almas, que es el Señor. Igualmente, como no podemos hacer nada para ser salvos, tampoco podemos hacer nada para dejar de ser salvos. Lo que hizo Jesucristo es perfecto. Por eso la Escritura dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, o sea, como toallas higiénicas utilizadas. Ante Dios, eso dice el profeta Isaías. Ante Dios esas son nuestras obras. Entonces, realmente nos liberamos cuando dejamos atrás nuestro pasado católico y pensamos que tenemos que estar tan alineados, tan perfectos, que si no estamos así y nos coge la muerte, nos vamos a ir para el infierno. Eso no es posible porque nadie lograría irse al cielo si fuera de esa manera. La única manera de ir al cielo es aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y nuestro famoso pasaje de confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón, nunca después de ese pasaje dice, pero cuando Dios les permita vivir 20 años después de ser salvos, tienen que estarse arrepintiendo de sus pecados para que si los coge la muerte, ahí sí se van al cielo. Somos justificados totalmente por los méritos de Jesús en la cruz. Le ponemos lo de las obras y no es compatible con el sacrificio de Jesús. Por eso la última palabra que el Señor Jesucristo dijo en la cruz es una palabra comercial que está escrita como tetelestai, palabra comercial que significa, Fernando, tu cuenta está saldada de los pecados que cometiste, que estás cometiendo y que vas a cometer. Son todos los pecados de mi vida lo que Jesús pagó en la cruz. Lo que pasa es que si yo decido jugar a ser cristiano, voy a tener consecuencias en mi vida. Y dura cosa es caer ante un Dios por desobediencia nuestra abierta. Dura cosa es, ahí sí vienen consecuencias, pero no tienen que ver nada con la salvación. Por eso la Escritura dice
que si yo persisto, insisto y no desisto, Dios me va a pedir la vida antes de tiempo y me voy a morir, seguramente antes de tiempo. Pero me muero, pero me voy para el cielo. Dice la Biblia que mi obra va a ser probada por fuego, a ver si fue madera, heno y hojarasca. Esperamos que ninguno de nosotros que sacamos una noche de miércoles para tratar de aprender, vayamos a pasar por eso. Pero dura cosa es caer en un Dios, ante un Dios que esté airado, pero para disciplinarnos, para orientarnos, para ayudarnos, pero no para poder ser salvos. Mire, como dijo Kelly, es que miremos a Cristo muriendo en la cruz. Pagó por todos, absolutamente todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. La obra de Cristo en la cruz no es un juego. Para mí es gratis, pero a Dios le costó todo. Absolutamente todo. Ver a su hijo morir en la cruz, haberlo tenido que enviar así a Dios Papá, a Dios Padre le costó absolutamente todo. Que Dios nos perdone de pensar que nosotros somos tan buenos que haciendo obras podemos ir al cielo. Gracias. Profe. Osquita, perdón, Profe. frente a lo que la señora mencionaba, es que Pablo mismo lo dice en varias oportunidades, que la tarea de nosotros es perseverar hasta el fin, y esa es la relación de la que tú mencionas, en nuestra relación diaria, nuestra relación permanente con el Señor, es la que nos garantiza, ¿sí? Que trabajando por ella, por esa perseverancia, esa insistencia que debemos tener, es la que nos garantiza que nosotros lleguemos a tener asegurada nuestra salvación. Es la perseverancia. Si nos soltamos de eso, pues obviamente que no. Entonces y lo veíamos en la clase pasada, ¿no? Que en una clase que tuvimos contigo de Romanos, acerca de eso, es la perseverancia de nosotros básicamente la que tenemos que trabajar día a día, pues por nuestra misma naturaleza, ¿no? Sí, algunas personas hablan de la pérdida de la salvación con base en Hebreos capítulo 9, pero hay que mirar qué más dice Hebreos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en Hebreos 2, voy a leer del 1 al 4. Dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Las Escrituras. No sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué está diciendo? La salvación es gratis, la salvación es por fe, pero no la podemos descuidar. ¿Sí? Y aquí en el capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice, cuidémonos por lo tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, la salvación, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, perder la salvación. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe, confianza, a los que habían prestado atención a este mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Y es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Entonces, el autor de Hebreos está hablando de que hay que cuidar la salvación. El apóstol Pablo decía, en lo que requiere diligencia,
no perezosos. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Creer. Romanos dice, porque con el corazón se cree para justicia, es decir, cuando yo creo de todo corazón, con toda sinceridad, soy justificado. Y lo que hay en mi corazón va a salir por mi boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, la obra del Espíritu empieza dentro de mí y lo que yo confieso va a ser el resultado de lo que ya ocurrió por dentro. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Tuve que hacer algo? No, solo creer. Creer que lo que Dios me dice es cierto. Que Jesús pagó por todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Porque ¿cómo veía Dios a Jesús? Pues, el punto de vista de Dios lo expresó Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice el mundo quiere decir todo, absolutamente todo el pecado. El problema del pecado ya está resuelto. Si yo confío en eso, soy salvo. ¿Me costó algo? No. Ahora, conservar la salvación va de la mano con la santificación. ¿Qué es santificación? Apartarse del mundo. Apartarse de la corriente del mundo. Y eso es cuidar la salvación. En eso yo tengo que tomar la decisión, porque el poder para ejecutar la decisión me lo da el Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Sí tengo que esforzarme para que mi relación con Dios, para que mi relación con el Espíritu Santo crezca y se fortalezca. Y en la medida en que mi relación con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo crece, mi proceso de santificación avanza y voy a estar cada vez más separado de la corriente del mundo. ¿Puedo caer? Sí. Pero el Espíritu Santo, si yo he sido sincero con Dios, honesto con Dios, el Espíritu Santo me va a decir, la embarró, arregle eso. Y el Espíritu Santo no lo dice para condenarme. Lo dice es para que yo lo arregle. Y cuando yo le confieso a Dios mi pecado, reconozco, mire, Dios, yo hice esto y eso es pecado. Yo reconozco que eso es mi pecado, es mi culpa y es mi responsabilidad. Pero tú ya pagaste por eso y yo también acepto eso. Eso es como cuando usted va de noche a la cocina en la finca y prende la luz. Cuando usted prende la luz es que se da cuenta que ahí había cucarachas. Pero cuando se prende la luz, ¿qué pasa con las cucarachas? Se pierden. Y mientras haya luz, usted no las ve por ahí. El Espíritu Santo es la luz. Las cucarachas son el pecado. ¿Me entiende la analogía? Entonces, háganse amigas del Espíritu Santo y despreocúpense de las obras. Las obras van a venir como consecuencia. Por eso, Pablo en en Gálatas 6, habla de los frutos del Espíritu Santo en contraste con los frutos de la carne. Cuando usted vive en comunión con Dios, pues usted va a empezar a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero si usted no tiene una relación con Dios, ¿qué va a manifestar? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, mechoneadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, sus obras no
Ni le dan ni le quitan la salvación. Lo que van a demostrar es hacia dónde tiende usted, a acercarse o a alejarse del mundo. Si usted está comprometido y le trabaja, le invierte tiempo y esfuerzo a su relación con el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso se va a ver en su comportamiento. Pero si usted no cultiva su relación con Dios, pues automáticamente usted va a empezar a irse para el otro lado. Entonces, mire, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Échenle una leidita a esas dos porciones en Hebreos 2 y en Hebreos 4. Y compárenlo con Primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Les pongo esa tarea para hablar de salvación. Y Dios permita que en alguna oportunidad estemos haciendo un estudio de la carta a los Hebreos, que ese es otro libro buenísimo. Es que la Biblia es como el cocorico, no tiene libro malo. Pero Hebreos es especial. Sobre los sellos, ¿hubo alguna dificultad sobre las multitudes? Parece que eso no fue muy complicado. No. Profe, ahí en una partecita, no sé si entendí mal o su merced lo dijo, dijo, se equivocó. Sí, ahí se fue un no. En el versículo que se fue un no. vestidos, pero no en la Biblia, sino en el escrito que usted tenía. Sí. Se Yo fue dije, el no pero ahí. ¿cómo? Vale. Listo, profe, gracias por la aclaración. Yo dije, pero ¿cómo el profe está diciendo que la Biblia está No, equivocada? ese fue un error de digitografía. Ok, gracias, profe. Listo. Profe, ¿usted nos podría regalar en la clase de hoy para volverla a repasar? Sí, señora. Yo ya he publicado los enlaces de las 3 primeras sesiones. Ya subí a YouTube la 4ª. Me falta es publicar el enlace. Y esta hay que esperar a que la suban al drive de Google Meet, al drive de la cuenta de Gmail. Y de ahí yo la descargo y la subo a YouTube para publicar el enlace. Entonces eso toma unos 3 o 4 días. Pero Bueno. estos yo los estoy publicando. ¿Y las anteriores cómo las hizo? Pues yo los publiqué en varios de los grupos de WhatsApp. Pues de pronto sería charlarse con alguien de los grupos de WhatsApp. Yo los publiqué en un montón de grupos de WhatsApp. Bueno, gracias. Sí, ahí están ya las 3 primeras sesiones. ¿Necesita el link? ¿Qué Entonces, necesita? su merced, si quiere, se puede poner en contacto con Kelly. Bueno, sí, señor. Kelly está en casi todos los grupos de WhatsApp. Ella es una digna hija del Señor, está en todas partes. Multifacética. Ya. Sí, ella ya casi es omnipresente. Qué bonita, sí, es cierto. Sí. Pues por lo menos a nivel virtual es casi omnipresente. Ay, Dios mío, quisiera que Toca molestar a Kelly. A ver si deja un poquito el estrés y el afán. Sí, entonces, su merced, si gusta, se puede poner en contacto con Kelly y ella le va facilitando los enlaces a los videos de YouTube que ya se han Sí, le publicado. recomiendo, Kelly, ahí Ya para te por lo el... paso. Listo, mamita, ya se lo estoy pasando. Listo. Bueno, entonces vamos a terminar la sesión de esta noche con oración.